Saludos, soy la doctora Lami Rivero Franco y vamos a hablar del test epigenético. ¿Cuáles son las bondades de poder realizar este test? ¿Qué es lo que podemos descubrir que puede mejorar su calidad de vida? Cuando hablamos de gemelos idénticos, hablamos de que hay dos seres dentro de un embarazo que comparten el mismo ADN, el mismo. Tienen el mismo color de ojos, el mismo color de piel, tienen la información de las mismas características en su ADN. ¿Por qué al crecer estos niños uno puede llegar a ser diabético, el otro no? ¿Por qué puede tener uno cáncer, el otro no? ¿Por qué puede tener enfermedades autoinmunes uno y el otro no? Y básicamente la explicación de esto es la epigenética. La epigenética es la variación en la expresión de los genes dependiendo de variables externas. Entonces, en la información genética de un ser humano puede haber genes para protegernos del cáncer, puede haber genes que promuevan la aparición de la diabetes, puede haber genes que promuevan la aparición del cáncer de pulmón, pero esto solo se va a expresar si exponemos ese ADN a factores epigenéticos llamados ambioma, en donde está nuestro tipo de alimentación, nuestras actitudes diarias con respecto a si hacemos ejercicio o no, si nos hidratamos o no, el sueño, el control del estrés. Esos son factores muchísimo más importantes que determinan más el riesgo de enfermarnos que nuestros propios genes. Entonces el ambioma, que es la suma de hábitos cotidianos y del medio ambiente, puede estimular en el epigenoma, que son básicamente las variables químicas que pueden estar sobre nuestros genes, la expresión de nuestro ADN y de si aparecen o no aparecen enfermedades. Hay un factor común denominador entre las enfermedades y el envejecimiento. La gente pues realmente si ve esta lámina no relaciona una migraña con una osteoartritis, con un colon irritable, con una tiroiditis de Hashimoto, con una psoriasis, con un cáncer de mama o con la enfermedad cardiovascular. No las relacionas, pero sí hay un factor común denominador y se llama inflamación. En inglés se han acuñado dos términos de combinación de dos palabras. Una es inflammaging, que es la combinación de inflammation con aging, que es envejecimiento por inflamación, y la otra es la combinación de inflammation con illness, que sería inflammillness, que es la combinación de inflamación con enfermedad. Tanto la enfermedad como el envejecimiento están en relación con procesos inflamatorios crónicos, señores. Aquí está un quote de Hipócrates, el que llamamos padre de la medicina, que dijo hace 400 años antes de Cristo, dijo que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Cuando hacemos el test epigenético podemos determinar cosas muy interesantes. Una de las razones de nuestros hábitos cotidianos que nos pueden llevar a procesos inflamatorios que nos enferman o nos envejecen es la alimentación. Si ustedes ven esta gráfica que tengo aquí, evidentemente en estas tres fotografías cualquiera podría decir que aquí lo que hay son cosas que son totalmente saludables. Pero resulta que a través de la realización del test epigenético nosotros podemos determinar que lo que aquí se ve saludable no lo sea para el paciente que está en el estudio en cuestión. Es posible que realicemos un test epigenético a un paciente y nos demos cuenta que debería evitar, no debería consumir coliflor, atún, uvas, fresas, papas, ajonjolí, cebolla o todo esto porque resulta que esto lo inflama. Todos hemos escuchado a alguien que nos ha dicho, sencillamente me comí una ensalada de tomate, lechuga y cebolla y estoy distendido, tengo un dolor abdominal y podemos decir que esos son alimentos saludables. Pero resulta que específicamente para ese paciente no lo son. Y el test epigenético nos permite la determinación de esta sensibilidad a estos alimentos que conlleva a la inflamación. Y ya dijimos que la inflamación lleva al envejecimiento y, sin lugar a dudas, a la enfermedad. Entonces, en el test epigenético podemos determinar qué alimentos generan sensibilidad. No estoy hablando ni de alergias ni de intolerancia. Sensibilidad y por lo tanto inflamación en el paciente. ¿Qué vitaminas antioxidantes están en déficit? ¿Qué aminoácidos y minerales están en déficit? ¿Qué alimentos son
los recomendados específicamente para ese paciente, la sensibilidad a radiaciones no ionizantes, la presencia de señales de virus, parásitos, hongos y bacterias que nos hablan de alteración en el microbioma, que creo que ya todo el mundo conoce esos conceptos básicos de lo importante del equilibrio en el microbioma para no enfermarnos, y la presencia de metales pesados. No sabemos específicamente cuáles, pero sabemos que son en una cantidad importante y esto también lleva a degeneración e inflamación. Podemos saber qué vitaminas tienen déficit el paciente, qué antioxidantes tiene el déficit el paciente y podemos indicar evidentemente con una ruta segura cuáles son los que vamos a recomendar. La mayoría de los pacientes y de los médicos también tenemos una alacena llena de antioxidantes y de vitaminas y de suplementos, porque cada vez que sale algo nuevo y tiene alguna publicación científica, pues queremos esos beneficios para nuestra salud. Pero lamentablemente no todos son beneficiosos y no todos son necesarios en cada paciente, y eso lo determinamos en el estudio epigenético. Adicionalmente, vemos qué aminoácidos y qué minerales. Puede haber un déficit, por ejemplo, de triptófano y ese paciente se puede sentir deprimido, no tener ganas de hacer absolutamente nada, no sentirse emocionado, no tener ganas de pararse en la mañana, no tener ganas de hacer ejercicio, y básicamente el triptófano es uno de los bloques con los que elaboramos el neurotransmisor de la alegría, que es la serotonina. Puede ser que el problema sea un problema en el nivel de selenio y es un paciente que viene de una familia que todo el mundo ha tenido problemas tiroideos. Corregimos el selenio y alejamos a ese paciente de problemas de tiroides o mejoramos el problema si es que ya existe. Adicionalmente podemos determinar, analizando a través del test epigenético, las señales presentes de virus, hongos, bacterias o parásitos, a veces todas. Y esto nos habla si el sistema inmunológico está comprometido, qué debemos hacer, cómo vamos a mejorar ese microbioma para que mejore evidentemente la salud de ese paciente. Los metales pesados es algo que podemos determinar también con el test epigenético. No sabemos exactamente cuál es el metal pesado, pero al haber señales elevadas de la presencia de estos metales, pues ya sabemos que podemos guiar nuestro tratamiento a sacar estos metales pesados de circulación y de los tejidos del paciente. Todos estos síntomas que ustedes ven aquí, muchas veces no sabemos, por ejemplo, aparece diarrea, distensión abdominal y náuseas, o por ejemplo mareos, adormecimientos en manos y pies, y lo relacionamos que con falta de magnesio, de sodio o de potasio, y realmente lo que hay es un síntoma neurológico por la presencia de aluminio o la presencia de mercurio. Por eso esto es importante. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, primero, alimentos a evitar para no inflamarnos, no envejecer y no enfermarnos. ¿Qué vitaminas, minerales, antioxidantes son necesarios? Si hay presencia de metales pesados, que vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer. Si hay sensibilidad a las radiaciones no ionizantes y si debemos ajustar el microbioma en nuestros pacientes. ¿Okay? Las acciones a tomar luego de la realización de este test son las modificaciones en la dieta, que por supuesto esto va por parte del paciente, al igual que el inicio de los suplementos vía oral, de lo que podemos ver en déficit, agregar elementos quelantes si son necesarios dependiendo de las señales que haya de metales pesados, y disminución en lo posible a las radiaciones no ionizantes si los pacientes salieron sensibles a ello. La higiene mental y del sueño son importantísimos. ¿Qué hará el médico? Sugerencias de sueroterapia. Ahora tenemos una ruta segura a seguir. Antes colocamos sueros desde hace muchísimos años y tomamos en cuenta ciertas sintomatologías, ciertas características, historia familiar de enfermedades. Entonces hacíamos sueros y combinaciones basados en lo que veíamos en los síntomas del paciente o en la historia familiar. Ahora sabemos exactamente qué es lo que debemos colocar en los sueros y en qué cantidad. Si es necesario una terapia antiparasitaria, antifúngica, cómo vamos a restituir el microbioma digestivo, si es necesario usando probióticos, prebióticos, otros elementos, si vamos a usar elementos quelantes o no, y si vamos a indicar otro tipo de tratamiento. Entonces los beneficios básicamente para el paciente son estos:
evitar o enlentecer la progresión de una enfermedad crónica, incrementar la energía, la concentración, el optimismo y la positividad. El estado de ánimo mejora muchísimo. Inversión acertada en vitaminas y suplementos para ya no seguir gastando dinero en lo que no necesitamos. Enlentecimiento en la aparición de los signos de envejecimiento o desaparición de algunos y disminución en los dolores crónicos y deseo de regresar de nuevo a las actividades porque aparece energía y desaparecen los dolores. El test epigenético pone en evidencia los alimentos no adecuados para cada paciente, indica ya como dijimos vitaminas, aminoácidos, los que están en déficit y qué es lo que debemos indicar. ¿Okay? En pocas semanas de iniciado los cambios sugeridos, si el paciente definitivamente los lleva adelante, pues va a ver a mediano y a largo plazo cómo disfrutará de una salud óptima, alejándose de las enfermedades o si no, enlenteciendo la progresión de las mismas. ¿Cómo es el procedimiento? Es la toma de 5 a 10 hebras de cabello. Esto se introduce en un kit que entrega el laboratorio. Se envía ese kit con el cabello al laboratorio. Esto se introduce en una bobina que se llama bobina de Tesla. Hace un análisis cuántico de esos datos. Esos datos son enviados a un laboratorio central en Alemania y entre 10 a 15 días, a veces un poco menos, recibimos los resultados. ¿Ok? No olvidemos que nuestra medicina debe ser nuestro alimento, lo dijo Hipócrates hace más de 400 años, ¿ok? Entonces, inclinar la balanza hacia la salud y la vida no depende de nuestra genética, sino más bien de nuestra epigenética. Esto es una herramienta sin precedentes para ayudar al médico en qué definitivamente tiene que consumir o no el paciente. Básicamente es importante que el test epigenético nos da información personalizada exacta, veraz, como ningún test previo había especificado en cada paciente. Es una herramienta fundamental para recuperar su salud o para no perderla. Genera los protocolos adecuados, personalizados, real para cada paciente. Es un test rápido, sencillo, al poco tiempo de implementación las indicaciones hay cambios extraordinarios. Como dice aquí 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos cómo seguir una hoja de ruta a favor del paciente. Esto sí es medicina personalizada. Esto sí se puede llamar medicina preventiva personalizada o de tratamiento personalizado. ¿Ok? No retrase la gran oportunidad de sentirse bien y cada día mejor. Dios le bendiga.